Muy buen día para cada uno de ustedes. Mi nombre es Lucila Velasco Arestegui y en este día quiero platicar con ustedes sobre las terapias alternativas, cómo funcionan. Y bueno, vamos a tratar este tema. Em, Podemos encontrarle diferentes nombres para estas terapias alternativas o terapias naturistas, terapias holísticas, medicina alternativa, de diferentes formas son llamadas, pero tienen un denominador común y es lo que vamos a hablar el día de hoy y cómo es que funciona. Vamos a hacer un poquito de un recuento, un poco de historia respecto a cómo estas terapias se han venido presentando. Podemos decir de manera contundente que no son en la mayoría terapias nuevas, sino que son terapias que están retomando conocimientos antiguos, sabidurías antiguas que ya practicaban otras culturas, otros seres humanos, mucho antes que nuestra cultura actual. Y ahora simplemente se eh, están resurgiendo y no solo resurgiendo, sino también se están encontrando y aportando cosas nuevas. Pero en esencia la mayoría de estas terapias tienen su origen en esas sabidurías antiguas, como les decía, culturas sabias que han estado en diferentes partes del mundo. En específico, si hablamos, por ejemplo, de México, pues toda el área de Mesoamérica contaba con ese conocimiento de sanación que ahora se rescata de alguna forma. Otras que vienen, por ejemplo, de China, como es la acupuntura. Y bueno, vamos a hablar ahora de todas ellas y su denominador común, que principalmente es la manera en que estas culturas veían al ser humano y cómo era la cosmovisión de esos tiempos. Por ejemplo, en la medicina tradicional mexicana o prehispánica, la manera de ver al ser humano pues era de una forma integral. No había una división entre el cuerpo, la mente, las emociones y su relación con la Tierra y su relación con todo el universo. Entonces, digamos que como humanos, en la necesidad de comprender las diferentes manifestaciones de la vida, necesitamos utilizar el lenguaje y con este lenguaje pues nos comunicamos, ¿no? Y tratamos de poner en palabras lo que muchas veces es difícil de poner en palabras, pero es una forma de comprenderlo, de entenderlo y de comunicarlo. Entonces, por eso, digamos que al momento de comunicarlo, de expresarlo, lo dividimos, ¿no? Como las emociones, como los pensamientos, como el cuerpo, como lo espiritual y nuestra relación con nuestro entorno. Pero en realidad es solo una manera de explicarlo, y por eso se hace esa separación. En realidad es una unión, todo está interconectado y funciona de manera armoniosa. Y hay un movimiento continuo en esto que he mencionado en este momento, o sea, emociones, pensamientos, el cuerpo, nuestra relación con el entorno, llámese el planeta Tierra, los animales, el reino vegetal, el reino mineral, todo lo que nos rodea de manera más cercana, eh, diciendo cercano en términos de nuestro propio cuerpo y lejana, entre comillas, lo que se refiere a nuestra relación, por ejemplo, con el sol, con la luna. Es totalmente entre comillas porque nuestra relación, en realidad dependemos al 100% del Sol y de la Tierra y de la Luna también, solo que en nuestra a veces limitada comprensión que tenemos los seres humanos podemos creer que pues que no hay ninguna
afectación o comunicación o relación o interacción con estos elementos, ¿no? El sol, la luna, es como un poco más evidente nuestra relación con la Tierra, pero al mismo tiempo no es tal, porque si así fuera, no estaría nuestra Tierra en las condiciones que está por lo que hemos provocado. Entonces es una falta de conciencia, ¿no? Y la idea de ir haciendo conciencia de esa relación nos ayuda en términos específicos en el tema del día de hoy sobre la salud. O sea, cómo esas antiguas culturas se relacionaban con su propio ser y con su entorno. Y es diferente en diferentes épocas de la historia de la humanidad. Entonces, la medicina tradicional mexicana sí conceptualizaba, sí veía, a lo mejor no de una manera racional, pero sí cotidiana y práctica, su relación con esa interacción entre el cuerpo, las emociones, la mente, la madre tierra, el sol, la luna y los otros estrellas y planetas y el universo en general, ¿no? Y eso lo podemos ver de diferentes formas. Por ejemplo, los huipiles de las mujeres en la época prehispánica, pues sus bordados manifestaban esa cosmovisión, ¿no? Entonces mostraban esa relación con la tierra y con el cosmos y con su propio cuerpo. Entonces, la manera de sanarse de esas culturas tenían en consideración todos estos elementos. Nosotros lo fuimos perdiendo con la historia de la humanidad, pasaron diferentes eventos que hicieron que eso se perdiera de alguna forma, ¿no? Entonces, la manera en que ellos se curaban era de esta forma, tomando en cuenta todos esos elementos. Por ejemplo, si hablamos del temazcal, bueno, utilizaban ahí el conocimiento de los 4 elementos que ellos tenían en cuenta, como es el fuego, el agua, la tierra y el aire. Para ellos esos elementos son los básicos y en el momento de perder la salud y entrar en enfermedad era recuperar a través de esos elementos nuevamente la armonía en nuestro cuerpo. Porque sí consideraban que el ser humano podía vivir de una manera sana, solo que se puede perder ese equilibrio y a través de los elementos, de los 4 elementos, poder restablecerlo. No solo de los 4 elementos, pero para irlo explicando es importante reconocer esa parte, ¿no? Entonces en el temazcal se representa el elemento fuego, el elemento agua, el elemento tierra, ¿verdad? Porque la construcción del temazcal y la base en la que se hace el temazcal es una representación no solo simbólica, sino física de la madre tierra, del útero también materno, pero en términos de la madre tierra. Entonces entramos al temazcal y está el elemento fuego, está el agua porque se prepara un té con plantas medicinales y aquí entra otro elemento que es el reino vegetal y cómo a través de estos elementos el cuerpo puede regresar a ese equilibrio donde no sobrepasan las emociones, donde no sobrepasan las ideas y donde el cuerpo encuentra una manera de equilibrar. Entonces, es como un reiniciarse en el temazcal, es una purificación en donde lo que ya no sirve va a ser desechado y va a ser transmutado y va a abrirse una posibilidad de una nueva conciencia, de nuevas emociones y eso todo a través de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo recibe ese poder de las plantas que fue transformado a través del fuego y con la ayuda del agua entra en los poros de nuestro cuerpo, lo leemos, lo sentimos y también es importante cuando se hace, por ejemplo, en grupo, ¿no? Toda la sintonía de los que están
dentro del temazcal, y quien dirige el temazcal, bueno, tiene un objetivo concreto que es de sanación, y los que están presentes pues también, ¿no? Cada uno en la situación que esté trabajando en ese momento con mucha o poca conciencia, pero bueno, va con la intención de sanar. Y entonces entramos al temazcal como entrar a lo profundo de la madre tierra en esa representación simbólica, y nos purifica, ¿no? Sabemos que el elemento tierra es transformador, ¿no? Porque tiene ese potencial de sembrar una semilla, y esa semilla va a ser transformada por la tierra y todos los otros elementos, ¿verdad? El agua, el sol, el aire, y va a florecer algo nuevo. Entonces, el temazcal representa de esta forma, así a grandes rasgos, como los antiguos mexicanos o los antiguos prehispánicos consideraban al ser humano y su relación con los elementos, ¿verdad? Y cómo su cuerpo se abre a esa sanación y participa en esa sanación, porque a través también de su propio poder, en el sentido de la intención, de las palabras que utiliza él o la temazcalera, ¿verdad? Los cantos que se realizan, o sea, la palabra, la intención, que es el poder mental, la emoción que surge ahí, la liberación, la transformación, van creando y restableciendo nuevamente la salud, ¿no? Entonces, está tomando en cuenta varios elementos. Podemos profundizar más, aunque bueno, ahorita estamos explicando pues esa cosmovisión tomando el ejemplo del temazcal, ¿no? Se hace a veces en ciertos días del mes, ¿verdad? Porque está en relación también a la luna, al cosmos. Los que tienen más conocimiento, bueno, pueden planear el temazcal tomando en cuenta también las otras relaciones, en relación al Sol, en relación a la Luna, a los otros planetas, a la Madre Tierra, y es todo un proceso, un ritual que se lleva a cabo y que tiene, como ya decíamos, ese objetivo. Y siempre es con un gran respeto a los elementos y a la parte también espiritual, ¿verdad? Se pide permiso a los cuatro rumbos, se pide permiso a, a Dios, que recuerden que en estas culturas antiguas, anteriores a la conquista española, bueno, pues se consideraba a Dios no solo en términos masculinos, como un poco es la religión católica, sino en términos de lo femenino y lo masculino. Entonces, estamos hablando que también hablar de salud en estas culturas, pues nos hace referencia a términos espirituales. Entonces están todos los elementos, la parte espiritual, la parte física, la parte emocional, la parte mental, y solo las estoy mencionando para poderlas explicar, pero no hay una separación. En todo momento estamos siendo espirituales, consciente o inconscientemente, está nuestro cuerpo participando de todas estas experiencias, nuestras emociones, nuestra mente. Entonces, y estamos continuamente en conexión con todos los elementos del universo, aunque no seamos conscientes, ¿no? Entonces, las terapias alternativas tienden a recuperar esa cosmovisión. Si hablamos de terapias que vienen de la India, bueno, también existe ahí esa cosmovisión muy similar, porque en eso coinciden las culturas antiguas a la cultura prehispánica. O si nos vamos a China, o si nos vamos a Japón, perdón, en la India, bueno, todas estas culturas tienen coincidencias. Mucha de la sabiduría de nuestros antiguos prehispánicos fue perdida, y entonces aquí se perdió, y aquí vamos hablando en lo que les decía, algo de historia de este tipo de terapias o de este tipo de medicina, se fue perdiendo en una parte muy, muy importante por la conquista española. Entonces fue una situación demasiado
contundente, demasiado fuerte, la invasión española, que hizo que mucha de esta cultura se perdiera, porque la cultura anterior a la conquista, la cultura prehispánica, era pasada o transmitida de manera verbal. También en algunos códices y también a través de la pictografía. Entonces, como hubo una situación de demasiada muerte en la conquista, pues entonces, como no estaba por escrito, se perdió esta cultura, este conocimiento, y solo algunos cuantos lo seguían utilizando y transmitiendo. Sin embargo, hasta la fecha continúa, aunque no con todos los elementos. Después vino la etapa de la conquista espiritual, en donde sabemos que hubo una época de la llamada Santa Inquisición, ¿verdad? Que de santa no le vemos nada, pero bueno, esa fue una época en donde era perseguida también la gente, las personas que hacían uso de esas prácticas ancestrales. Y entonces era visto como brujería, se consideraba que era del demonio y era ahora sí que satanizada. Y sabemos, o si no lo sabemos, es importante saber, reconocer, que entonces eran perseguidos, incluso torturados, quemados, los que lo practicaban. Entonces, si recordamos un poquito de los otros videos que hemos platicado, esas memorias de nuestros antepasados que vivieron tanto la conquista, o sea, si pertenecemos a México, por ejemplo, o a toda esta zona de Mesoamérica, que no solo es México, sino es un poco abarca más de Centroamérica, tenemos esa memoria de esa forma de curar antigua. Solo que también está la memoria de la conquista y también está la memoria de la otra conquista, ¿no? De la conquista ideológica, en donde está esta etapa de la Santa Inquisición. Entonces, por eso muchas personas que acuden a este tipo de terapias, no sé, a lo mejor 20 años atrás, de pronto lo hacían como, o sea, yo tenía, por ejemplo, pacientes que ya en su desesperación de no encontrar cómo sanar, cómo curarse, decían, no, es que ya hasta fui a brujos y ya hasta o sea, ya se quedó ese estigma de que muchas de las prácticas de la medicina antigua, de la medicina tradicional mexicana, era brujería, ¿no? Y que se acudía a ellos solamente así porque estábamos desesperados. Sin embargo, es importante conocer entonces esta historia para saber que en realidad fue satanizada y fue ideológicamente controlada y que por eso persiste todavía, aunque cada vez menos, y si lo observamos de 10 años para acá o 15 años para acá, cada vez es menos y la tendencia es más acercarse a este tipo de terapias. Pero es importante saber que si hay cierta resistencia es por estas memorias, o sea, la historia que ha vivido la humanidad no es solo como historia que, bueno, está en los libros y nos cuentan que eso pasó y pues qué interesante y ahí está. No, o sea, es una historia que está viva en nuestro cuerpo porque la vivió nuestro tatarabuelo y luego así generación tras generación fue pasando y esas creencias, esa ideología que pasa a través de las generaciones y la conservamos hasta ahora. Si conservamos, por ejemplo, muchos de los mexicanos el utilizar la limpia, ¿no? Que decimos, bueno, pasa un huevo por tu cuerpo, o un limón, o un chile también, va a absorber la energía negativa o la energía desequilibrada que atrajo tu cuerpo y lo tiras. Y todavía tenemos esas costumbres, ¿no? O los niños que utilicen, le ponen su brazalete con el ojo
con la semilla de ojo de venado para que no le hagan mal de ojo. Todavía muchas de esas prácticas continúan en la actualidad porque fueron pasadas por los ancestros, por los abuelos, las abuelas y permanecen. Sin embargo, también permanece el estigma de de que eso no es de Dios, que eso es del diablo, y aparte ya vivir en carne viva alguno de nuestros ancestros, la parte de tortura o de morir quemado o ahorcado por esas prácticas. No solo eso sucedió, sabemos, en lo que es Mesoamérica, sino incluso, bueno, en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, sabemos que nosotros, bueno, yo soy mexicana, pero al mismo tiempo sí, obviamente sé que soy mestiza, que no soy totalmente de origen prehispánico y que claro que también tengo sangre de origen español y que, bueno, somos todos los que estamos, la mayoría mestizos, ¿no? Entonces conservamos esas memorias, pero es importante conocerlo para que cuando nos acerquemos a un tratamiento, a una terapia de tipo alternativo, de tipo naturista, holístico, y que sabemos que la mayoría tiene origen en estas culturas ancestrales, que sepamos que de pronto vamos a poder algunos tener como dudas respecto a lo que estamos haciendo, porque después en la historia de la medicina vamos a encontrar que pasó la ciencia por diferentes etapas. Entonces, una de las etapas por las que pasó la ciencia fue la de que solo lo que podía medirse, cuantificarse y observarse era científico. Lo demás era especulación, no sabíamos o no podíamos comprobar que tuviera efectos reales, o decíamos, pues es del imaginario colectivo, esto no es científico, es como mitología, como una poesía de las culturas antiguas, bueno, así veían porque no eran civilizados, porque no eran científicos, y es importante entonces reconocer que esa época en la historia de la ciencia también ya fue superada. Muchas de las ciencias sociales y también de la medicina y de la psicología tienen esa herencia respecto a que solo lo que es medible y cuantificable es científico. Y aunque las ciencias duras, las ciencias exactas como la física, como las matemáticas, ya rebasaron eso, ya no lo ven de esa forma, sobre todo desde el aporte de Einstein y con su teoría de la relatividad, ya rebasaron esa manera de ver la realidad, pero las ciencias sociales y la medicina se quedó enfrascada en ese punto. Ya cada vez menos, pero ha sido el trabajo arduo de muchos investigadores que hacen ese recorrido en la historia, uno de ellos pues el maestro Sergio López Ramos, que ha tenido muchos logros, ¿no? Hablando, por ejemplo, en la carrera de psicología en la Iztacala, junto con muchas otros psicólogos que lo han acompañado y que hemos comprendido sus investigaciones y su manera de enfrentar y de ver lo que es la salud, lo que es el ser humano, lo que es la ciencia. Y ya en la universidad, en la UNAM, en esta escuela de Iztacala, pues ya empieza a incorporarse conocimiento que empieza a ser esta forma holística de mirar al ser humano y su entorno y la manera de sanar. Entonces la psicología ya está incorporando también al cuerpo, incorporando a la madre tierra, ya está incorporada, pero digamos ya lo está reconociendo su influencia, su valor y cómo pertenecemos a, y cómo los psicólogos o los que trabajamos en el área de la salud podemos ya también entonces hacer esa integración. Entonces es trabajo de muchos investigadores en diferentes partes del mundo y específicamente acá
en México, pues el maestro Sergio López Ramos, y nosotros como sus alumnos y también practicantes y experimentadores de esta concepción que no es nueva en el sentido de la historia de la ciencia, bueno, se quedó atascada en una concepción, pero ahora ya se está viendo al ser humano de otra forma y la salud y la enfermedad, retomando esas sabidurías antiguas, ¿no? Entonces, es importante porque de pronto, cuando estamos en una situación de enfermedad, lógicamente vamos a recurrir a lo que científicamente creemos que va a ser la solución. Y no estoy diciendo que no haya que retomar también el conocimiento que la medicina y la ciencia ha aportado. Por el contrario, hacer ¿cómo decir? Recuperar los conocimientos que vienen de la razón y los conocimientos que vienen de la intuición y de la sabiduría, para dejar de dividir, ¿no? Es que esto sí y esto no, sino todo aporta porque es parte de la capacidad que como seres humanos tenemos de comprender el universo. Y sí, reconocer lo que integra, porque es cierto también que hay cosas que no integran. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en esta historia de la ciencia se llega a un punto en donde por querer explicar cómo funciona el cuerpo humano, bueno, se separa de todos estos elementos, entonces cambia la cosmovisión. No hay una relación real con la Tierra, menos con la Luna y los planetas, y con el Sol, bueno, sí, porque pues necesitamos del Sol para vivir, pero llega a tal punto la especialización y la separación que se puede incluso llegar a pensar que, bueno, pues sí, ahí está el Sol, pero no sé cómo me aporta o cómo dependo de él, ¿no? Tal vez estoy exagerando, pero entonces empieza a hacerse esa especialización para comprobar por qué en una época de la historia de la medicina, por ejemplo, empezó a hacerse eso, ¿no? Abrir los cuerpos ya muertos y entonces específicamente dónde está esta vena y le ponemos este nombre y a este músculo y a este hueso y a este órgano, etcétera. Entonces, fue una época pues de la historia de la ciencia y de la medicina y que después pasó también a hacer divisiones respecto a, bueno, los que se van a especializar en los ojos, en las vías respiratorias, en el corazón, en la mente, ¿no? En la circulación, en los huesos, y llegó tanta la especialización que fue una división de todo el cuerpo. Entonces, para poderlo comprender de manera holística, de pronto entonces, ¿qué tiene que ver el corazón con algo espiritual? ¿O qué tiene que ver con la tierra? ¿O qué tiene que ver con la luna, con el sol o con las emociones? Se fue haciendo una especialización a tal grado que fue entonces una división. Y entonces, por eso encontramos que cuando enfermamos de algo, por ejemplo, es que tengo un dolor del hombro. Ah, bueno, pues voy con el especialista que sabe de músculos y que sabe de huesos. Pero no considero que tenga que ver con algo emocional o con algo psicológico en términos de lo mental, ¿no? Entonces, el camino para recuperar la salud de pronto se vuelve como un viacrucis, ¿no? Porque la persona no encuentra solución. Y como fue tan específica la medicina, sí encontró maneras de quitar el dolor, pero no de solucionar el origen de la enfermedad y comprender. Eso no quiere decir que si tenemos un dolor no podemos recurrir a algo que nos lo quite, pero hay una diferencia cuando yo decido qué voy a hacer cuando estoy presentando un dolor.
Entonces es ir viendo al ser humano, viéndote a ti misma, a ti mismo de una forma diferente. Cada una de estas visiones, digamos, de la medicina tradicional mexicana, de las medicinas ahora alternativas o de las medicinas alópatas, tiene una visión y es importante conocerlo para que entonces tú sepas en qué momento y de qué manera vas a recurrir a una o a otra. Por ejemplo, alguien que está pasando por una situación de ansiedad extrema, su alma, su ser, su cuerpo, su mente y sus emociones están expresando a través de ese síntoma, que es la ansiedad, una situación. Y entonces si yo tengo este conocimiento, voy a saber a dónde voy a recurrir. Entonces, es que es muy importante empezar, considero yo y muchos, a tener una mayor responsabilidad respecto a nosotros mismos y al conocimiento de a dónde voy a acudir y qué voy a hacer cuando tengo X situación, en este caso específico de salud. Pero si no lo sé, bueno, pues voy a ir a lo que tradicionalmente conocemos, que es, bueno, pues voy al médico. No estoy diciendo que no vayamos al médico, sino conocer de qué manera nos puede ayudar cada científico o cada terapeuta o cada especialista en diferentes áreas, ¿no? Entonces, si esta situación de ansiedad tiene un motivo, digamos, mejor dicho, si ha llegado a un punto total de desconexión de esa persona que lo está viviendo, que no se conoce, entonces a lo mejor si la situación es extrema, o sea, la persona ya intentó, por ejemplo, suicidarse en ese estado de ansiedad extrema, si ya está en ese punto, entonces claro que vamos a ir con el psiquiatra, porque entonces él puede lograr que a través de un ansiolítico la persona recupere algo de calma y entonces pueda empezar a ver qué es lo que está provocando esa ansiedad. Pero un medicamento psiquiátrico no va a curar el origen de esa ansiedad. El cuerpo siempre nos está avisando, o sea, siempre que hay una enfermedad, no es hoy amanecí con diabetes, no, te avisó mucho tiempo atrás, meses atrás, de que algo estaba mal, de que algo no estaba funcionando correctamente, pero si no conoces, pues entonces esos avisos que te da tu cuerpo, que te da tus emociones, que te da tus pensamientos, si no los conoces, si no tienes esta información, pues los pasas, ¿no?, desapercibidos. Simplemente, no, pues me tomo la pastillita, que en ese momento, como está avanzada la ciencia en ese sentido, pues te quita el dolor. Pero en realidad te lo está quitando o te está anestesiando. Para que no veas en profundidad qué es lo que está pasando. Que no comes bien, que no has resuelto situaciones de tu infancia, de la relación a lo mejor con tus padres o en la relación actual con tu trabajo, ¿no? Entonces, te está mostrando algo siempre la vida y más específicamente tu cuerpo, tus emociones. Y para eso está el dolor. Es importante reconocer que el dolor físico, la molestia física, es una señal de alerta. No es algo que hay que quitar de inmediato porque está dando lata, sino te está avisando de una situación interna que si empiezas a verte de una manera integral, cómo estoy en mis emociones en este momento, cuáles son mis pensamientos recurrentes en este tiempo, cómo estoy en la relación conmigo misma, mi autoestima, mi amor propio, mi relación con los otros, con el entorno. Con el entorno llámese relación con los otros, padres, hermanos, hijos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, jefe, con tu economía, o sea, todas las relaciones que tienes
aparentemente externas, bueno, las relaciones con otros, ¿cómo están? Y tu relación espiritual, ¿cómo está? Entonces, como todo está ¿cómo se dice entrelazado, o sea, no hay separación, ahí está la clave para conocer por qué ese dolor está ahí. Y a veces es persistente, ¿no? Una situación. Me duele la cabeza o me duele el oído, constantemente me enfermo del estómago, de gastritis, de colitis, de dolor en no sé dónde. Te está diciendo tu cuerpo, si tú vas y lo callas, con una medicina que es analgésica, que tiene una función y que, claro, regresando al punto, si la persona se quiere suicidar, que le den de inmediato, que toma, que recurra a una medicina que va a hacer que no lo haga y que empiece a encontrar, pero si no empieza a hacer un trabajo interior, personal, para no llegar nuevamente a ese punto, entonces va a volver a recaer a lo mismo o a algo más fuerte, ¿no? Entonces, conocer que las medicinas alternativas nos están proporcionando una manera de autoconocimiento y de relacionarnos con nosotros mismos de diferentes formas respecto a a cómo muevo y trato mi cuerpo, o sea, si realizo actividad física o no, cuáles son mis emociones, mis pensamientos, cómo trato este cuerpo, cómo trato estas emociones, cómo trato esta mente y cómo estoy en esta parte espiritual. Eso nos aportan las medicinas alternativas, naturistas. Una forma distinta porque es a través de la propia fuerza de vida que tiene nuestro ser, que tiene nuestra alma, que tiene nuestro cuerpo. Por ejemplo, vemos a los animales que viven en zonas alejadas del ser humano, no necesitan ir al veterinario ni el veterinario ir a esas zonas porque se enfermen los animales, ¿no? En cambio, si están cerca del contacto humano, pues la tendencia es a que el ser humano los extermine, ¿verdad? Los animales más cercanos, los que viven cerca del ser humano, como los pájaros, eh, eh, los gatos, los perros, que me quedé pensando en los pájaros, ¿no? Que desafortunadamente entran en contacto con el ser humano y que son enjaulados, y que alguna vez alguien me platicaba, ¿no? Que hablaban con el maestro Sergio López y decía, es que sí, a mí me gusta tener pajaritos y entonces por eso tengo en mi casa pues muchas jaulas con muchos pajaritos porque me fascina su canto. Y él les decía, no están cantando, están llorando. Los pájaros nacieron para volar, para ser libres. Entonces, regresando al punto, cada vez que los animales que están más cerca del ser humano, pues sí, requieren de ser atendidos por otro ser humano, que es el veterinario, que los cura porque se enferman, pero muchas veces se enferman precisamente por la manera en que tienen ese contacto con el ser humano, ¿no? Las gallinas, a todos los animales que decimos animales de granja, ¿no? Las vacas, los cerdos, los borregos, por el trato que les da el ser humano, ¿no? Por sacarlos de su entorno natural. Entonces, a lo que quiero llegar es que la naturaleza, la energía de vida para humanos y animales, y para todos los que estamos en este planeta, tiene un potencial enorme. Es decir, que nuestra verdadera naturaleza es de salud, pero como tenemos la razón, o sea, tenemos esta parte racional, o lo que ahora algunos llaman el ego, y al no tener un conocimiento de cómo funciona y entonces cómo educarlo y cómo educar la razón, entonces llegamos a esta parte de enfermarnos. Y enfermamos a los que están cerca de nosotros, llámense los animales, ¿no? Por ahí pasó una hormiga por la pantalla. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos tener ese conocimiento, esa conciencia y sabiduría y recordar que el potencial de salud está en nosotros. Por eso es muy diferente si tú cuando enfermas recurres a una medicina que tiene una historia y una limitación,
es importante reconocer que tiene esa limitación. Estoy hablando de la medicina alópata. Respecto a cómo fue su evolución en el tiempo, cuál es su historia, ¿no? Y cómo separa todo lo que es intuitivo llámese fuerza vital, y solo se queda con lo que es comprobable, medible, cuantificable. Y tiene sus beneficios y hay que recurrir a ella cuando muchas veces no hay otra opción, o, por ejemplo, cuando necesitamos hacer un diagnóstico desde cierta visión, que es, bueno, hay que hacer esta investigación, este análisis para llegar a un diagnóstico desde esta manera de ver al ser humano, ¿no? En donde ciertos parámetros de la glucosa o cómo está, cómo medimos la presión arterial o los niveles hormonales, ¿no? Los niveles hormonales en el cuerpo, nos dan un aporte, una referencia. Sin embargo, las medicinas alternativas, como abarcan muchas otras áreas, emocional, mental, espiritual, física, en otros términos, cuando digo en otros términos, me refiero a ese potencial de vida que tenemos. Entonces, el ser humano puede curarse, sanarse, como lo hacían los antiguos en México, por ejemplo, los prehispánicos, de una manera más natural. O sea, es como si por las emociones, por los pensamientos, por la razón, perdemos el rumbo de estar sanos en esa armonía con la naturaleza, con nosotros mismos y con nuestros otros hermanos, llámense humanos o animales o plantas, perdemos esa conexión. Esas medicinas alternativas nos ayudan a encontrar nuevamente esa conexión. Y la medicina alópata no nos ayuda en ese sentido, nos ayuda en otros sentidos. Por eso es distinto. Si yo trato esa ansiedad en ese momento, bueno, sí, que bueno, existe ese medicamento, se llegó a ese punto de conocimiento científico en donde se puede bajar el nivel de ansiedad. Ahora acudo a encontrar en lo profundo qué me está provocando esa ansiedad, que hace que llegue al deseo de querer matarme. Y lo atiendo, porque si no lo atiendo voy a recurrir a eso. Entonces podemos llegar a puntos en el sentido de estar escuchando y de conocimiento a un nivel en donde no necesito llegar al punto de querer, en este ejemplo que poníamos, de matarme, ¿verdad? Porque antes ya hay un trabajo, ya hay un conocimiento. Y con otras alternativas, entonces, atender eso. Pero es que hay que escuchar al cuerpo, hay que escuchar las emociones, hay que tener un conocimiento. Por eso es también la intención de que a través de los videos conozcamos, ¿no? Que estas terapias alternativas lo van a hacer de una manera natural, reconociendo el potencial de vida que ya tiene el cuerpo, el poder mental que tenemos, si lo sabemos manejar, si lo conocemos, si no puede ser autodestructivo o constructivo, ¿no? Entonces, llámese acupuntura, llámese flores de Bach, llámese masaje, temazcal, constelaciones familiares, ¿no? O sea, todas estas terapias que nos van a aportar una visión diferente. Sin embargo, si estas terapias alternativas también son utilizadas solo como una anestesia, solo como algunos pacientes que recurren acá conmigo, muchas veces vienen con una situación en donde ya tienen el agua hasta por acá y entonces ponemos acupuntura, damos la terapia psicológica en términos también holísticos, con esto me refiero tomando el budismo, tomando en cuenta constelaciones familiares y el agua ya baja. Y entonces la persona muchas veces no continúa con su tratamiento, no, ya me siento bien, ya no me duele la cadera. Entonces solo utilizó la terapia alternativa, pues nuevamente como la pastillita que hizo que bajara, ¿no?
que bajara el nivel de ansiedad, de preocupación o el dolor en la cadera, bueno, ya. No, hay que hacer un trabajo profundo de autoconocimiento para que entonces ya no, eso se resuelva, porque entonces a lo mejor ya no sale ese síntoma por la cadera, sale entonces por un apendicitis o sale de otra forma. El cuerpo nos va a estar avisando. Entonces cuando nos enojamos, ay, es porque no sé por qué constantemente estoy enfermo. Hay que atender la causa profunda que es emocional, claro que también es física y también es mental y espiritual. Porque si no, la medicina alternativa puede ser usada también como la medicina alópata, de pronto solo como para quitar el síntoma. Ya no tiene fiebre, ya se curó la infección. Entonces, no es solo para quitar síntomas, sino para escuchar qué te está diciendo tu cuerpo con ese síntoma y cómo lo puedes atender. Y entonces no solo para salir del momento, sino para ir cada vez más a un contacto contigo mismo, que eso tienen las medicinas alternativas. Un contacto y un conocimiento de ti misma, de ti mismo. Y eso nos aportan las medicinas alternativas. Y de una manera en donde esa energía de vida va a ser nuevamente canalizada para resolver esa situación emocional, relacional, en términos de relaciones con otros o de situaciones por las que estás pasando, como la muerte de un ser querido, una separación, haber perdido un trabajo. O sea, todo eso tiene que ver con cómo estamos viviendo esa situación y cómo emocionalmente impacta eso que estoy viviendo y cómo impacta en el cuerpo y entonces sale como síntoma. Y eso nos da las medicinas alternativas. Entonces va a ser de una manera no invasiva, porque va a tomar la propia fuerza del cuerpo. Ya hablaremos en otro video más específicamente, por ejemplo, de las flores de Bach o de la acupuntura. Y van ustedes a observar qué hermoso es esta manera de autoconocimiento que nos aportaron, en este caso los chinos, los japoneses, con ese conocimiento, o en la medicina tradicional mexicana, cómo es que ven al ser humano, cómo es que pueden entonces estos conocimientos recurrir y regresarnos hacia la vía de energía de vida que está en cada uno de nosotros. Pero si no conocemos esto, entonces simplemente vamos a recurrir a algo que nos quite el dolor y hacemos responsable al médico, sea naturista, sea médico alternativo o alópata, usted me va a curar. No, el potencial de salud y de vida está en ti mismo. Entonces conoce, no necesariamente que te hagas terapeuta holístico, pero sí ten una visión general de cómo funciona tu cuerpo, cómo funcionan tus emociones, tu mente, y cómo se relaciona todo esto con lo emocional, para que entonces cuando estés en una situación de dolor, de molestia física que llamamos, o emocional que llamamos enfermedad, tú tengas elementos y sepas que depende de ti, que no depende del psicólogo, que no depende del médico, que no depende del terapeuta holístico o alternativo, sino que en realidad la mayor parte depende de ti, de uno. El médico holista, el terapeuta alternativo, el médico alópata tiene una información, tiene un conocimiento y te ayuda a accesar a ese conocimiento. Y ya te decía, no te vas a hacer especialista, ¿verdad? En eso, pero sí puedes tener un mayor conocimiento y entonces un conocimiento de ti misma, de ti mismo, y entonces asumes la responsabilidad cuando tienes esa situación, porque muchas veces tendemos a eso. Es que seguramente, entonces vamos con uno, con otro, sea alternativo, holístico o médico, alópata, porque no es bueno. Bueno, estás haciendo la parte que a ti te toca de encontrar
y de resolver qué es lo que está provocando esa enfermedad. Y si no puedes, o sea, ya tienes algún conocimiento, ¿verdad?, de estas terapias alternativas, entonces vuelves y recurres al terapeuta holístico. Estoy atorado en esto. ¿Cómo lo resuelvo? ¿No? Porque cuando empiezas a aprender todo esto, mirarlo afuera y detectar, bueno, esta persona seguro tiene esa gripe porque está triste por algo o no ha dicho tal. Entonces, es más fácil verlo en nosotros que en uno mismo. Entonces nosotros, yo, por ejemplo, Lucila también va, entonces con su terapeuta, o va a México a ver al maestro Sergio López, ¿no? Y entonces aquí me atoré porque aunque seamos terapeutas holísticos, aunque tengamos ese conocimiento, también estamos viviendo la misma una experiencia humana en este cuerpo y cada día aprendemos y aprendemos y conocemos más. Entonces es importante que cedas a ese conocimiento. Y pues esa es la invitación. Si te gustó el video, pues ya sabes, compártelo, le das like, te suscribes, porque todo eso hace que llegue a muchas otras personas y que cada vez nos enfermemos menos y evolucionemos más y vengamos a hacer lo que venimos a hacer como seres humanos, que no es a enfermar, y cuando toca el tiempo de morir, de que este cuerpo y esta vida va a terminar, que sea de la mejor manera, que no sea con tanto sufrimiento, con tanto dolor físico y emocional y con tanto miedo y con tanto terror, porque mucho tiempo pospusimos el enfrentar esas situaciones o no sabíamos cómo hacerlo, pero ahora ya no hay pretexto. Ahora hay muchos videos, muchos libros, muchos terapeutas, mucha información. Accede a ella, conócela y empieza ese camino. Y continúa porque es un camino largo de autoconocimiento, pero es muy hermoso. Entonces, para que entonces empecemos las nuevas generaciones, las que siguen, tengan vidas más sanas, muertes más sanas, y no solo eso de la salud, sino cuando tú estás sano, entonces tienes proyectos, tienes sueños, los llevas a cabo, compartes, vives, disfrutas y no estás todo el tiempo en la queja, en el dolor, en el estancamiento, ¿no? Entonces, acceder a estas terapias alternativas es importante porque nos da esa posibilidad de autoconocimiento y de sanarnos con la fuerza y el potencial energético que está en nuestro cuerpo, que está en nuestra mente y en nuestras emociones. Pero si no lo conocemos, no podemos hacerlo. Entonces, conocimiento y acción y disciplina. Entonces, en el próximo video me gustaría hablarte de cómo funciona la acupuntura y cómo es que nos ayuda. Pues muchas gracias, que tengan un excelente día y ya les decía, compartan, por favor, si les gustó. Gracias.